Muy buenas y bienvenidos a otro episodio del podcast Bajo las Arenas del Tiempo. Como siempre, os recordamos que nos podéis seguir en las distintas redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en @bajo las arenas del tiempo, en YouTube, en nuestro canal de YouTube y sobre todo en la plataforma de podcasts iVoox. García, bienvenido al podcast de Bajo las Arenas del Tiempo. Es un placer tenerte aquí con nosotros. José Antonio, corrígeme si me equivoco, docente investigador del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, ¿verdad? Sí, así es, muy buenas, Iván. Es un placer vernos de nuevo y darte la enhorabuena por esta nueva iniciativa que has tenido de lanzarte a un podcast, que es una nueva forma de difusión muy demandada en estos últimos años, y te deseo lo mejor en el programa este. Muchísimas gracias. Soy profesor ahora de la Universidad de Granada, aparte de, como bien sabes, también soy conservador del patrimonio. Qué bueno. Y además que nosotros nos conocimos estudiando las oposiciones de conservador del patrimonio. Efectivamente, así es, nos conocimos preparando la oposición. Y ahí lo machacamos hasta que lo sacamos. Hasta que nos la sacamos, efectivamente. José, ¿o quieres que te llame Pepe? Como tú... Como quieras. Como quieras. Es verdad que en el mundo profesional me conocen más por Pepe. Pues por la confianza que me permito tener, te digo, Pepe, mira, la idea como te comentaba antes, la idea del podcast es un poco, pues eso, ¿no? Acercar, y yo quiero también acercar los trabajos que desde Andalucía, pues están aportando una información importante, sustancial con respecto no solamente al yacimiento, sino al periodo histórico, al contexto arqueológico. Y claro, nosotros llevamos, el podcast ha empezado desde el marco de la paleoantropología. Empecé en primer lugar qué es la historia, luego qué es la evolución, y luego empecé con los capítulos correspondientes a cada uno de los elementos del linaje de la especie Homo, ¿no? de los primeros homininos, de los prehomininos, etcétera, etcétera. Y entonces llegamos ahora, el último capítulo, que es verdad que ha sido una entrevista que hicimos con Roberto Sáez sobre la paleoantropología en general, ¿vale? Y algunos hitos, ¿no? Como Paranthropophysis, Pink o el cráneo de Yunxian II. Digamos que en la línea, o de manera lineal, nos habíamos quedado en el marco del Heidelbergensis, ¿no? Y esos preneandertales. Entonces, la importancia un poco que yo quiero remarcar por un lado, de la importancia que tiene el yacimiento de Solana de Zamborino y de la investigación que estén llevando a cabo desde la UGR. Pero sobre todo también para enmarcarlo en un contexto arqueológico y paleontológico, ¿no? O de evolución humana, podríamos decir. Entonces, cuando hablamos de la Solana del Zamborino, ¿a qué yacimiento nos referimos? Bueno, la Solana del Zamborino es un yacimiento emblemático, ¿no? Que se conoce desde los años 70. Bueno, en realidad se descubre en los 60, finales de los 60, pero se excava en los años 70 por el profesor Botella. Por Miguel Botella, ¿no? Sí, y ya en esa época monta un equipo multidisciplinar muy bueno, ¿no? Para abordar todo lo que es la importancia geológica que tiene este sector de la cuenca de Guadix-Baza, ¿no? Que está eso, porque la Solana se sitúa en la cuenca de Guadix-Baza, ¿no? Sí, concretamente en la cuenca de Guadix, en el centro de la cuenca de Guadix. Entonces, es un sitio muy singular para entender un poco también todo lo que es la dinámica, la morfogénesis de la cuenca, ¿no? Por eso los estudios de geología eran muy importantes. Ya los metieron en esa época, además con estudios de micromamíferos, no solamente de los macrovertebrados, sino también de los pequeños. Y aparte, pues bueno, otra serie de estudios relacionados con la industria lítica, etcétera, etcétera. Entonces, una de las claves del yacimiento, de la importancia que tuvo también en aquel momento, fue
que documentaron la presencia de un posible hogar, ¿no? Vale. Es decir, de fuego, además de una estructura realizada en fuego. Claro, cronologías tan antiguas, aquellos ¿Sobre qué cronología más o menos nos basamos? ¿Sobre qué cronología más o menos, Pepe? Bueno, ellos en aquella época ya tenían un Achelense evolucionado, ¿no? De tipo mediterráneo, ¿no? Eso te iba a decir, porque siempre se habla cuando en los artículos de Miguel, como que es o un achelense, pero no musteriense, ahí como que mezcla un poco, o es verdad que estamos ante un achelense avanzado, que no es un achelense clásico, pero tampoco es un musteriense sensu estricto. Sí, en realidad él ya apuntaba muy bien lo que está sucediendo en esos momentos, y es esa transición que se está dando del achelense al musteriense. Entonces, vemos cómo se van abandonando ciertos patrones o elementos del achelense y se van introduciendo técnicas como la técnica discoide propia del musteriense. Todavía no hay Levallois aquí, ¿no? Ajá, todavía no estamos en ese... Pero, claro, pero ya se ven ciertos patrones, cierta tecnología que nos lleva al musteriense. Estamos en un momento de tránsito, ¿no? Lo que ocurre, habría que poner un poco en contexto el yacimiento y esta época. Ha hablado del tema de los heidelbergenses y toda esa parte de la evolución, de lo que ocurre en Europa. También, me imagino, con Juan Manuel Jiménez Arenas, pues, de los yacimientos de Orce, del primer poblamiento europeo. Y la gran problemática que tenemos en Europa es que ocurre entre un millón de años y esos 400.000 años, en que hay un poco de vacío, donde está así, tenemos la especie de Montecésar, una Atapuerca. Es lo que te iba a decir, básicamente tenemos Atapuerca, Orce, algo más en Valencia, me comentó Juanma, y en Cataluña. Pero entre 600 y 400.000 años apenas hay nada. Hay como una especie ahí de vacío, ¿no? Y de buena primera, en 400.000 años se produce alrededor de Misonce una explosión. Comienza a haber, pues bueno, seguramente también por la habitabilidad y temas ambientales, ecológicos, iba a decir, un ecosistema que cambia, claro, que se producen precisamente en Misonce, que es uno de los periodos, uno de los estadios cálidos más longevos, más largos del Pleistoceno, y se dan las condiciones propicias para que de buena primera haya pues, probablemente un aumento demográfico, porque comienza a florecer la presencia humana en toda Europa. Y además coincide con la emergencia del fuego. Por lo menos lo que sabemos hasta ahora, los datos más antiguos que tenemos, ¿no? Precisamente se acaba de publicar la semana pasada un yacimiento en Inglaterra con presencia de fuego, ¿vale? Donde han discriminado lo que son fuegos naturales de aquellos tal vez intencionados y con tecnología de 400.000 años. Cronologías muy similares, pues bueno, las que probablemente tenga Solana del Tamborino, que ya en aquella época pues, fue todo, pues, bueno, una gran noticia documentar el fuego. ¿Qué nos indica esto? Pues a lo mejor que incluso tal vez nos tengamos que ir más antiguos. Más antiguos, claro. Digamos que últimamente se están retrayendo la tecnología. Aquella tecnología incluso a lo mejor antes, ¿no? De momento en Europa la tenemos entre esos 350, 400.000 años las primeras evidencias de control, ¿no? Entonces la Solana se convirtió así en un gran referente. Claro, ya el boom a nivel de contexto con ese hallazgo. Claro, pero además porque tiene otro valor añadido y es ser un yacimiento al aire libre. Eso te iba a decir ahora, porque eso también, porque claro, y precisamente en el capítulo que hablábamos de los preneandertales, una de las características que se asociaba a heidelbergensis es la habitabilidad que tienen estos grupos humanos en torno a los abrigos o cerca de las cuevas, es decir, no se tenía constancia, o corrígeme si me equivoco, que heidelbergensis tuviese un hábitat al aire libre o que tuviese independientemente de lo que es la producción de alimentos y materialidad arqueológica, ¿no? Que eso entendemos evidentemente que eso está en los caladeros, los cazaderos, etcétera, etcétera, como en el caso de Orce, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero que es la característica fundamental, digamos, de la Solana, ¿no? Claro, aquí uno de los factores fundamentales es ese tema del al aire libre. ¿Por qué? Pues sobre todo por temas de conservación. Sabemos que las cuevas
son lugares preferenciales normalmente, con secuencias muy largas de palinsectos, donde hay ocupaciones muy recurrentes a lo largo del tiempo. Pensemos en lo que sucede en Atapuerca, pensemos, por ejemplo, en cronologías similares en la cueva de Bolomor, en Valencia, pensemos en la cueva del Ángel, en Lucena. En Lucena, en Córdoba. Y aquí, en la cuenca de Guadix-Baza, tendríamos el referente, tal vez coetáneo, con una secuencia también muy larga, excavada por el profesor Botella, en Cueva Oral. Sí. Aquí podemos ver en el mapa precisamente donde se sitúa, bastante cercano al yacimiento de Solana. Sí. Entonces, lo que estamos pudiendo tal vez constatar, que es uno de los objetivos del proyecto, es que nos encontramos ante dos yacimientos complementarios. Uno de un hábitat preferencial en cueva que te ofrece ese refugio, esa habitabilidad, ¿no? ¿Vale? Con mayor salvaguarda, con una serie de ventajas, frente a otro en el centro de la cuenca, probablemente destinado a la captación de recursos. Vale. Mejor, pues faunísticos, de animales, de grasas, de hueso, también de materias primas, y que Cueva Oral luego funcione como ese hábitat preferencial, o no, a lo mejor no, es un campamento también estacional, donde pasan a lo mejor parte del primavera-verano, mientras que el otro funciona en otra estación, ¿no? Pues bueno, esto es uno de los objetivos que queremos precisamente contrastar en estos trabajos que estamos realizando. Eso es lo que una de las cosas que te iba a decir, porque ahora que acabas de decir esto me recuerda un poco al contexto en el que, por ejemplo, Cueva de Ardales o Doña Trinidad de Ardales tiene la ocupación interna dentro de la cueva y demás, pero luego también tiene un espacio al aire libre cercano a la cueva. Claro. Por hacer un símil, podríamos estar hablando un poco de esos contextos, ¿no? De esos ámbitos. Claro, pensemos, por ejemplo, también los famosos yacimientos de Orce, ¿no? Que además este proyecto, como sabéis, está muy relacionado con los yacimientos de Orce. Es una extensión ahora mismo de ese proyecto, de los yacimientos de Orce, para realizar o ver o conocer, mejor dicho, explorar la evolución que se produce en la cuenca de Guadix-Baza, ¿no? Desde ese 1.400.000 hasta los 350.000 años de Solana del Zamborino. Sí, abarcar. Nos da una oportunidad evolutiva de conocer toda esa historia, ¿no? De la evolución humana. Y claro, si pensamos en nuestros grupos humanos en aquella época, sobre todo el Pleistoceno inferior, pues claro, adentrarse al interior de la cuenca donde hay grandes carnívoros, pues no sería, la verdad, muy agradable, fácil para esta gente. Efectivamente. Entonces, lo lógico casi siempre ha sido pensar que el refugio lo tienen en los bordes, ¿no? Probablemente en abrigos, en zonas más boscosas, siempre alejadas de ese centro de cuenca que sería más abierto, de las zonas lacustres, o más fluviales, y tendrían los refugios alrededor, ¿no? Entonces, nos encontramos con los yacimientos de aprovisionamiento de materias primas, como podría ser también el propio Barranco León, el yacimiento que también dirijo con Juanma, o Solana del Zamborino, ¿no? Y luego, claro, en los yacimientos de Orce tan antiguos es difícil encontrar probablemente, porque hay muchísimos menos, pues, donde se refugiaban. Sí, pero ahora en este Pleistoceno medio, pues probablemente yacimientos tipo Cueva ahora pudieran ser ese referente de complementariedad a lo que tenemos en Solana del Zamborino. Lo que pasa es que Solana del Zamborino presenta otra peculiaridad, y es que no es un yacimiento monocapa, como la mayoría de aquellos que nos encontramos al aire libre, sobre todo en la cuenca, ¿no? Donde a lo mejor hay una, dos, tres capas, no hay más. Y aquí tenemos numerosas capas, bastante potencia. Es decir, hay una potencia. Llegó a excavar más de 10 metros de potencia. Madre mía. Es muchísimo. Nosotros ahora mismo hemos alcanzado 3 metros de potencia, todos fértiles, con todos los niveles fértiles. En la campaña actual, ¿no? En las campañas, en estos 2 últimos años, este año y el año pasado. Y entonces, pues bueno. Y por ejemplo, sí. Pepe, perdona que te corte, con respecto a las campañas anteriores, o decir, ¿qué significa para vosotros volver a la Solana del Zamborino y desde dónde partís? Porque como bien has dicho, Miguel Botella lo excava en los años 70, hay como una especie de parón con respecto a Solana del Zamborino.
y llegáis vosotros y entonces, por un lado, ¿desde dónde partís y cuáles serían, digamos, las líneas de trabajo o desde dónde parte o surge el proyecto actual? Bueno, la verdad que el trabajo que hicieron, como digo, fue muy bueno, pero claro, solo conocemos lo que se publicó de las campañas de 1972 al 72 y 73, algo del 75, no más. Las que hubo posteriores hasta el 78 no se conoce nada. Yo recuerdo que se conocen las dos primeras. Miguel excavó primero la Cueva Orá y luego Solana del Zamorino, o al revés. No, al revés. Primero excavó Solana y después excavó Cueva Orá. Vale. Sí. Y bueno, después se realizaron numerosos trabajos, una tesis doctoral sobre la paleontología, trabajos de micromamíferos también, algunos trabajos de síntesis de la industria lítica, perdón, y alguna inclusión también, alguna tesis de zooarqueología, ¿no? Como la de Carlos Díez. Ha habido algún TFM, trabajo fin de máster posterior también sobre industria lítica y tal, pero poco más. Pero no un proyecto de investigación serio, no sé. Bueno, sobre todo moderno, en el sentido también, además, como pueden ser pensando los proyectos en general de investigación de la Junta, ¿no? Que tienen que abarcar algo más que el propio yacimiento, sino con un pensamiento muchísimo más amplio, relacionado, general. Y esto, claro, surge desde los proyectos de Orce. Muy bien. Donde conocemos también algunos de los yacimientos del Pleistoceno medio, como puede ser Cuyarbaza 1, Huéscar 1, y poníamos los límites, claro, superiores en lo poco que hay en Solana del Zamborino, ¿no? Para ver, pues dentro de que todo el contexto sedimentario de la cuenca, que puede funcionar como un laboratorio vivo de investigación, precisamente, pues abordar dentro de todo ese contexto cómo ha evolucionado el poblamiento ahí, porque puede ser un reflejo de lo que ocurre, por lo menos en el sur de la península o en la península ibérica, en el sur de Europa, esta zona mediterránea, con esos límites, ¿no? Agotando esos límites. Entonces, teniendo en cuenta la potencia del yacimiento del Zamborino, pues claro, lo ideal era, cuando nos conocimos, Juanma y yo nos juntamos, yo ya tenía en mente este yacimiento muchísimo antes casi que él, y él también lo tenía en mente, ya habían empezado las aproximaciones, entonces decidimos precisamente... ¡Qué bueno! Es una simbiosis ahí muy buena. Claro, y bueno, sabíamos que iba a ser pues, bueno, algo difícil porque es un yacimiento bueno, pero muy complejo estratigráficamente, y nuestra idea en un principio no es excavar en extensión, sino conocer el contexto. Claro, o sea, hacer sondeo, desenvuelve la génesis del yacimiento y conocer el contexto ambiental, paleoecológico, donde se están desarrollando estos grupos humanos al aire libre, ¿no? Esa es la idea general ahora mismo de ese proyecto y enclavarlo en esa evolución de la cuenca, ¿no? Vale. ¿Con qué, o sea, dentro de esos contextos arqueológicos, con qué homo nos relacionamos? Es decir, ¿cuáles son los vestigios a día de hoy de cultura material más significativos del proyecto, digamos, actual de la zona del Zamborino? Como bien sabemos, ya se documentaron esos achelenses, podríamos decir achelenses modernos, mustellense arcaico, esa mezcolanza, como bien decíamos al principio, que, bueno, pues esa evolución propia del achelense hacia el mustellense, pero a día de hoy, ¿qué estáis excavando? ¿Qué contexto estáis excavando? ¿Y con quién se relaciona? Vale. Lo que estamos excavando, claro, son trabajando en 4 metros cuadrados prácticamente, nada que ver con la superficie de 100 metros cuadrados que excavó el profesor Botella. Entonces, claro, nuestra cantidad de material se reduce muchísimo. Pero teniendo en cuenta lo que hemos encontrado nosotros, lo que publicó él y su equipo, lo que hay también depositado en el museo, pues bueno, lo que encontramos es que la mayor parte de las materias primas que utilizan son cuarzos, es el cuarzo. Más que la cuarcita que se mencionaba antiguamente, pero bueno, es que siempre está la problemática esa a veces de si es cuarcita o cuarzo. ¿no? Claro, es que... Y lo que sabemos hoy por hoy, también porque hemos realizado prospecciones
en Sierra Nevada, en Sierra de Baza, para caracterizar esos cuarzos, que es lo que estamos ahora, ¿no? Para poder ver. es que precisamente están aprovechando el cuarzo que viene de los dominios de Sierra Nevada, que viene por el eje del antiguo Paleofardes, y los cuarzos que vienen de los abanicos aluviales procedentes de la Sierra de Baza. Y trabajan mucho ese cuarzo. ¿Por qué? Porque lo tienen muy a mano y además es un tipo de talla muy, muy expeditiva. ¿Vale? Muchísimo. Es decir, lo usan, lo tienen a mano y lo usan para directamente los trabajos que tienen que realizar allí. Luego llevan algo de siles, pero es un siles que llevan ya prácticamente preconfigurado, es decir, que no está allí, lo traen de algún poco más lejos. ¿Y se puede saber de dónde procede ese siles? Probablemente venga de un alto paleogeográfico que hay en la cuenca al norte del yacimiento, que se llama el Cerro del Mencal, o de cerca de Cuevará, en Sierra Arana. Sierra Arana también, cerca de Cuevará, hay siles. Entonces, de esos sitios que están más o menos cerca también. Sí, pero que está accesible para estos grupos humanos. Este siles lo llevan ellos precisamente, ya probablemente pues llevan una especie de faltriquera o algo así, donde llevan estos pequeños núcleos de siles, donde fabrican pues bueno, las herramientas necesarias en aquellos momentos para utilizar con siles. Pero lo que más están utilizando, aquí podemos ver, precisamente Sierra Arana, ¿vale? Y el alto paleogeográfico que está al lado del río Farde, hay una montañita aquí, ahí está donde está el sile, ¿vale? Y eso es lo que están ellos precisamente utilizando. ¿Qué vemos dentro de la talla que hay? Pues que hay discoide, precisamente, que también lo describían ellos. De momento no se han salido prácticamente característicos ni bifaces ni nada, a lo mejor están un poco más profundos, ¿vale? Que le aparecieron en las campañas estas antiguas, pero sí que hay cierta relación con contextos similares a esas cronologías de MIS 9, alrededor de MIS 9, es decir, como puede ser Cueva del Ángel en Lucena, eso te iba a preguntar. podemos encontrar también en Bolomor o incluso en Atapuerca en T10, ¿no? Pero está indicando esa transición probablemente hacia el musteriense. Es decir, ¿quién son esta gente? Pues probablemente sean los neandertales, esos pre-neandertales. Efectivamente. De los que también, pues bueno, se han nominado desde no hace mucho como aquellos que hay en la cima de los huesos, ¿no? Efectivamente. Es que son pre-neandertales, ¿no? Sí, porque ya cuando se habla de Heidelbergensis, ya Anteno Rosas, que estamos esperando que en febrero tengamos la entrevista con él, hablaba precisamente de eso, es decir, bueno, siempre se asociaba por el taxón, ¿no?, a Heidelbergensis y demás, pero ya digamos que hay que hablarlo como pre-neandertales porque son los que luego darán el marco evolutivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, no estamos ante un contexto puramente neandertal, pero sí en ese trayecto hacia, ¿no? Sí, porque probablemente estos individuos se parecen muchísimo más a los neandertales clásicos que a lo que hay precedente, ¿no? Probablemente tengan su origen, a lo mejor en raíces como Monte César, ¿no? De donde divergen sapiens y neandertales, ¿no? Hacia una rama, pues bueno, africana y otra europea, pero en estos momentos ya lo que indica, por eso se llegó a llamarse pre-neandertales, o incluso el propio profesor de Lully ya lo anticipó en los años 80, creo que fue, como anteneandertales. Anteneandertales, Anteneandertales, sí. Entonces, pues bueno, con una serie de características, además de rasgos antropológicos físicos, que van en dirección a esos neandertales, pero es que además culturalmente, pues esas industrias líticas, esas estrategias de subsistencia también están tendiendo a esos neandertales que conocemos, ¿no? Sí. Por lo que estamos viendo que la cultura material tiene ese marco evolutivo, porque para recordar también un poco, tu tesis doctoral versa acerca del yacimiento de la Cueva del Ángel. La Cueva del Ángel en Lucena, en Córdoba, por conectar un poco, ¿vale? Y evidentemente tú ya me corriges y demás. Porque la Cueva del Ángel, si no recuerdo mal, tiene unas cronologías un tanto más antiguas que Solana el Zamborino
y tú has podido ver esa evolución de la industria lítica con respecto a la Solana del Zamborino. Es decir, podríamos decir que son comparables ambos yacimientos. Son comparables a medias. Hay cosas que sí, vale, y hay otras que no. ¿Por qué? Lo primero, por la funcionalidad del sitio. Estamos hablando de un hábitat referencial, de un llamado hábitat en cueva, además de una larga secuencia como es la de la Cueva del Ángel, que sería más equiparable probablemente a Cueva Orá. A Cueva Orá. Probablemente. Vamos a desgranar un poco a poco esto. Venga, sí. Entonces, Cueva del Ángel, los estratos más profundos, no se conoce exactamente la cronología, todo indica que está alrededor, por lo menos entre 1007 y 1009, está bien atado. Vale. Probablemente pudiera ser que las capas superiores que se erosionaron de Cueva del Ángel llegara incluso hasta 1005, hasta 100 poco mil años o incluso 80, 90 mil años. Pero eso es un diente que se dató humano hace poco y daba una cronología alrededor de esa fecha. Pero eso sería de capas que están desaparecidas, erosionadas. Y sí, que no son unas deposiciones primarias estratigráficamente bien ubicadas, ¿no? Entonces lo que tenemos ahora por cronología sí que está muy bien documentado, 1007, 1009. Probablemente a lo mejor llega hasta 1010, no sabemos si 11. Wow. Pero bueno, de momento eso. Entonces, nos movemos con ese 1009, que probablemente es lo que tenga Solana del Zamborino. No, tampoco sabemos si Solana del Zamborino es capaz de alcanzar ese 1011. Claro, porque lleváis 3 metros excavados y sabemos... Claro, hasta 10. Hasta 10, hay más. Hasta 10. Entonces, ¿cuál es la diferencia también principal? Las cadenas operativas son distintas. Son muy completas normalmente en los lugares referenciales y son mucho más fragmentadas en los lugares más efímeros o más campamento estacional o efímero como puede ser el de Solana. Y eso lo vemos, por ejemplo, lo hemos visto en el Siles, configurado muy poco, aunque sí que se ve a lo mejor el tipo de técnica que han utilizado. Y luego además el trabajo duro, grueso sobre cuarzo, con tallas muy expeditivas, pues bueno, tampoco nos da a lo mejor, aunque hay una cadena operativa muy rápida, más que nada, poco selectiva, nos da, pues bueno, patrones un poco distintos a los que se dan en Cueva del Ángel, se pudieran dar probablemente en Cueva Orá. Pero sí que hay algo complementario, son los taxones. Eso. Claro, en un hábitat en cueva te vas a llevar lo que cazas o recolectas fuera, al aire libre. Efectivamente. ¿Y ahí se parecen? Pues sí que se parecen. Los taxones que hay en Solana del Zamborino son muy similares a los que hay, por ejemplo, en Cueva del Ángel o Cueva de Orá. Aquí en un último artículo que publiqué este año, que apareció a principios de año, que hablo de la triada mediterránea, precisamente, y es la composición en estas cronologías de los équidos, es decir, los caballos salvajes, los ciervos, y los uros o los bisontes. Estas 3 especies o 4 son las que más presencia tienen en estos yacimientos. En este tipo de y además se conforman como la base de la dieta principal durante cientos de años, por no decir miles de años. ¿Vale? ¡Qué bueno! Y eso no lo cambian, aunque van cambiando ciertas pequeñas estrategias o van ampliando la dieta. Sí, amplían la dieta o claro, pero estas se mantienen. Se mantienen en el tiempo siempre. Y estas las encontramos en Solana del Zamborino, las encontramos en Cueva Orá, las encontramos en Cueva del Ángel y en otros ámbitos mediterráneos. Además, tiene, tanto Cueva del Ángel como Solana del Zamborino, una especie de climas, podríamos decir, fríos. Y podría ser la especie más meridional de Europa, que es el bisonte. Wow. Aquí en Andalucía. En esta, qué bueno. Región, ¿no? Y la encontramos en los 2 yacimientos, ¿no? Pues bueno, nos habla también un poco, pues bueno, de ese medio. En el que de ese medio ambiente y de ese ecosistema en el cual estas poblaciones, como tú bien has dicho, a lo largo de cientos de miles de años, se utilizan el mismo modelo ecosistémico y con ello la dieta o la paleodieta, ¿no? Podríamos decir. Sí, hombre, lo lógico que vemos, en esos miles de años se están sucediendo estadios
pues bueno, fríos y secos y otros cálidos y templados. Pero ellos siguen manteniendo esa estrategia de subsistencia a pesar de esos cambios. Solo se readaptan probablemente con pequeñas readaptaciones, a lo mejor de estrategias pequeñas, pero lo que buscan en el fondo, en definitiva, es mantener los modos de vida durante ese tiempo, ¿vale? Luego eso cambiará luego ya al final de los neandertales clásicos, irá cambiando y cambia mucho más luego ya con la entrada de los humanos modernos. Pero en estos momentos, probablemente desde MIS 11, en ese estadio que todo, como decía al principio, cambia en Europa. Cambia todo. Y se asienta muchísimo ya las estrategias de caza, ¿no? Como se han publicado ahora en yacimientos como Schöningen, ¿no? Llegan a cazar incluso, se documentan la caza de mega herbívoros, ¿no? Como los elefantes podrían ser. Entonces, esos tipos de estrategias están asentadas y lo que van buscando, pues bueno, es mantener esos modos de vida más cómodos a lo largo del tiempo, con pequeños reajustes, como pueden ser tener la innovación, además tecnológica del fuego, que tuvo que suponer un gran avance, pero espectacular, ¿no? Porque, al igual que eso en el Zamorino, en la Cueva del Ángel también se ha documentado hogares y se ha documentado una continuidad de hogares. La pregunta aquí ahora va a ese fuego que se ha documentado en zona del Zamorino, ¿sería continuado, sería alimentado o se ve que es estacional? ¿Y la diferencia con la cueva? La diferencia con la cueva, pues es bastante grande. Todavía no conozco muy bien el tema del fuego en Cueva Ora, lo conozco bien en Cueva del Ángel. Cueva del Ángel, más del 90% de los restos óseos están quemados. Y además en proporciones altas, es decir, hay un uso del fuego muy intensivo. Y eso además se documenta prácticamente en toda la secuencia. ¿Verdad? Que hay zonas de la secuencia un poco con mayor intensidad, otras menos, pero está presente en toda la secuencia más o menos al 90% de restos quemados. Entonces es muy, muy fuerte, ¿no? Es una zona donde el fuego, al igual que en cuevas como las de Israel, como Kessen Cave, se habla también de una gran barbacoa, pues Cueva del Ángel, pues además es una expresión del Cecilio Barroso, ¿no? Que dirigió este proyecto el PGI de la gran barbacoa, y ahí estaba presente. Y Solana del Zamorino no es tanto así, por lo menos para lo que llevamos los datos que tenéis, ¿vale? Probablemente tenemos pocos restos óseos nosotros en la excavación, de lo poco que hemos excavado, pero revisando también un poco lo que hay, todavía estamos en proceso de estudio. Hay poco resto quemado, sí que se documentó un hogar, pero además en una estructura delimitada por cantos de piedra, por piedras. Pues sería una de las primeras, si no la primera estructura discreta. Es lo que te iba a decir, o sea, no estamos hablando de una hoguera tal que así puesto, no, es decir, con una estructura circular o semicircular, aquí ponía la deposición de los materiales para quemarlo. Ahí está. Es decir, hay una intencionalidad de generar ese espacio. Claro. Entonces, aunque aquí, si tenemos en cuenta que esto funcionara a lo mejor como hipótesis de partida, como un campamento de caza estacional, o bueno, o digamos mensual o semanal, pues bueno, realizan actividades de combustión, de uso del fuego, pues relacionadas, pues probablemente con esa alimentación, a lo mejor de estar ahí unos días, o ese también refugios si tienen que pernoctar. Efectivamente. Pues evitan también a los merodeadores, otros carnívoros que se acerquen, ¿no? Para ahuyentar esa seguridad. O para a lo mejor, pues bueno, realizar alguna actividad relacionada también con el tema de la carnicería, ¿no? Pudiera ser. Pero claro, no hay una recurrencia ni una intensidad como puede haber en los otros yacimientos en cuevas, ¿no? Algo también que es esperable y lógico, ¿no? Hablando con Juanma, cuando estuvimos hablando del proyecto Orce, nos habló de la transdisciplinariedad y de las distintas disciplinas y ámbitos internacionales que se relacionan con el proyecto. Imagino que la Solana del Zamorino, como parte del proyecto de Orce, juega un papel también muy determinante a la hora del ámbito internacional y la transdisciplinariedad. Pregunta es,
¿Qué metodología utilizáis? ¿Cuáles son? Porque, por ejemplo, veo la seriación y la toma de muestras a nivel de paleoambiente, es decir, ¿qué tipo de metodología utilizáis? ¿Cuáles son los últimos resultados más modernos? Bueno, estamos intentando aplicar todo lo que podamos de lo que se conoce. Entonces, la multidisciplinaridad y transversalidad intentamos llevarla al máximo, ¿no? Es verdad que intentamos, pero otras veces, a lo mejor, dentro de las metodologías hay algunas que van bien, otras no, o dan resultados buenos o no. Entonces, en principio, llevamos pues, prácticamente todas las clásicas, desde, aparte de lo que tiene que ver con los estudios de los restos que aparecen, ¿no? Los fósiles y la industria, ¿no? O el cribado o lavado para las microfaunas, que también se realiza. Pues aparte de todo eso, pues bueno, realizamos muestreo para pólenes, realizamos muestreo para micromorfología, toda la micromorfología, como sabéis, pues bueno, ahora da unos resultados bastante buenos a la hora de diseccionar perdón, estos grandes palinsectos estratigráficos y sobre todo también para temas relacionados con el fuego. Y luego nos vamos a otro tipo de analíticas que tienen que ver, aparte de aquellas que se pueden realizar de tipo climático paleoambiental, por ejemplo con los dientes, ¿no? Con el desgaste de los dientes de los macromamíferos. Sí, con los isótopos y demás también. Por también realizar isótopos sobre los dientes, realizar dataciones en OSL, en luminiscencia y ESR o serie de uranio, aparte del paleomagnetismo, que te sale realizar alguna. Ahora mismo, entre las tres. Y después también realizamos, pues bueno, para lo que es sedimentología, pues difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, biomarcadores, isótopos también, de carbonatos, etcétera, etcétera, ¿no? Susceptibilidad magnética, en fin, es una batería de todo lo que podamos. Unos van a funcionar sacando mejores resultados, otros no, porque depende del contexto. Unos funcionan mejor en un tipo de sedimentos que en otros, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que casi todo lo que mantenemos son lutitas, es decir, arcillas, casi todo es una zona de arcillas, selladas por un banco decimétrico de carbonatos, que me hablaba de un cierre final del yacimiento de una zona de encharcada de aguas someras de una laguna o lago, lago. Mientras que en la parte baja, pues bueno, es casi toda esta zona un poco más palustres, hasta llegar al final, que no hemos llegado todavía, son cerca de los 10 metros que describían en la publicación del profesor Botella, pues donde aparecían las gravas y estas arenas probablemente del sistema fluvial lejano de la cuenca de Guadix, con más energía y bueno, diferente a aquello que hay en la cuenca de Gaza, ¿no? Entonces la idea es recrear, pues bueno, ese paleoambiente, esa ecología, sobre todo a nivel diacrónico de yacimiento, que nos sirva para contextualizar dentro de todo lo que es el proceso evolutivo de la cuenca, ¿no? Entonces, utilizar todos los proxies, todas las fuentes de datos. Todas las estrategias y todas las metodologías posibles. Estoy viendo qué diferencia hay, por ejemplo, en la fotografía que tenemos en pantalla, hay una diferencia, por ejemplo, de ese corte más grande que hay, luego el corte pequeñito que nos estabas diciendo de 3 metros, ¿no? O sea, utilizáis la clásica excavación arqueológica mediante sondeo. ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo bajáis? ¿Cuál es vuestro día a día? ¿Cómo organizáis el trabajo diario en la campaña en la zona del Zamborino? Bueno, esto ha cambiado mucho con respecto a hace 50 años. Antiguamente, pues se hacía un poco más a lo grande. También, a lo mejor costaba menos dinero que ahora. Seguro. Y se podía a lo mejor aprovechar un poco más, ¿no? Entonces también, claro, una excavación, teniendo en cuenta esta multidisciplinaridad y los grandes equipos humanos y técnicos que hay que mover, pues abrir una excavación de esa envergadura, de a lo mejor no vamos a poner 100 metros cuadrados, pero a lo mejor de 20 metros cuadrados. Es una auténtica locura. Pues necesitas, pues al final, muchos recursos económicos y humanos para
llevar a cabo. Entonces, en un primer momento, nuestra idea fue conocer esa estratigrafía, bajar en profundidad y con un sondeo pequeño que pudiéramos abarcar con ya un equipo que es más o menos solvente y grande, como el de Orce, los yacimientos de Orce, pero reducirlo un poco para hacerlo más manejable a este yacimiento, y nos ofrece la posibilidad, en pocos metros, con toda la tecnología y avances metodológicos modernos que tenemos ahora, hace 50 años, obtener muchísima información, mucha más tal vez información, en un sondeo mucho más pequeño que de 4 metros cuadrados. Digamos que la eficiencia ahora es 300%, es decir, claro, sois más eficaces, obtener un mayor porcentaje de información, inclusive más información que a lo mejor hace 50 años pues se perdía, pues porque la metodología, las técnicas y todo pues no daban como para poder obtener esa información. Claro, algo que representa muy bien eso, pues fijaos, aquí tenemos en esta imagen. Por ejemplo. Realizando una lectura de fluorescencia de rayos X, ¿no? Con esa pistolita de ahí. Ya no hace falta ni sacar la muestra. Ya no hace falta ni llevarla al laboratorio, machacarla, prepararla, sino que directamente eso te lo hace. Entonces eso en velocidad gana muchísimo. Es verdad que estamos realizando las dos metodologías, la de llevarnos la muestra de esto, porque queremos contrastar que las lecturas de las realizadas con el instrumento portátil tienen la misma fiabilidad o alcanzan una proporción de fiabilidad segura con respecto a la otra. Y si es así, pues bueno, ya hacerlo directamente siempre con la portátil, ¿no? Veo también, habéis hecho también lámina delgada para ver todo el tema del paleoambiente y demás. Y claro, en la micromorfología vamos a hacer también esas grandes láminas delgadas para micromorfología. Vamos a hacer láminas delgadas para petrografía, para las materias primas también, de dónde vienen, ¿no? De la procedencia. Entonces, pues bueno, todo lo que sea posible en ese sentido. ¿Y cómo es nuestro día a día ahí? Pues, bueno, la verdad es que hemos acabado en 2. Pepe, ¿cuántas campañas lleváis ahora mismo? Hemos hecho 2. Vale. Y hemos excavado en invierno, a finales de enero-febrero, y otra en mayo, en primavera. Con el fresquito y la verdad que casi que prefiero la de enero-febrero. Porque los días aquí suelen ser bastante luminosos, llueve poco, es verdad que hace frío por la mañana, pero a la 1 o a las 2 de la tarde ya te puedes poner casi en manga corta. Eso, hace calorcito, está el sol bien. Pega. Y se trabaja mejor porque al final pues hay que picar, hay que estar metido en el hoyo ese, con la humedad y se hace a veces duro. Y bueno, la verdad que he contado con estudiantes del máster de la Universidad de Granada y con compañeros que ya llevamos trabajando en Orce bastantes años, y sin su labor, sin su trabajo no hubiera sido posible, ¿no? Han hecho un trabajo muy bueno, muy duro. Qué bueno. Avanzar en esos métodos. No, y sirve también, me imagino, en la excavación de Solanar Zamorino como el practicum, ¿no? De la Universidad de Granada. Es decir, sirve como escuela práctica a esa docencia teórica que ofrecemos en el departamento, ¿no? En la Universidad de Granada. Entonces, pues bueno, de esa manera pues matamos 2 pájaros de un tiro, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y te iba a lanzar una de las preguntas que le lancé también a Juanma, porque, como siempre, la importancia de la arqueología o la importancia de la ciencia arqueológica, al fin y al cabo, es su transmisión hacia la sociedad. Me imagino, hace poco había estado en un simposio o un congreso que había hecho en Orce, precisamente, que hablando con Juanma decía, y había hablado tanto del proyecto Orce en general como también tú por tu parte como dirección de Solanar Zamorino. ¿Qué propuestas de puesta en valor, de difusión, divulgación por parte del proyecto del equipo de Solanar Zamorino, sobre todo para dar a conocer el yacimiento? ¿Cuáles tenéis en mente? Bueno, casi desde el primer día que iniciamos el proyecto, más que nada la campaña, ¿no? de campo, ya empezamos a utilizar las redes, todas las redes sociales, para ir dando a conocer el proyecto y lo que estábamos haciendo. Me imagino que estarán activas y que a día de hoy nuestros oyentes y nuestros están activas. Ese mismo verano lancé una comunicación con un póster, me fui a
uno de los congresos que hay de la Sociedad Europea de Arqueología para relanzar el proyecto, que lo dicen a conocer ya internacionalmente. Qué bueno, también. qué bueno. Y después, pues bueno, fuimos hablando con prensa, también nos contactaban, hicimos diferentes entrevistas en radio, algunas también en periódicos, y lo último fue el año pasado, que rodamos durante la excavación en mayo, bueno, no, este año, perdón. Sí, ha salido. Mayo, y rodamos para el programa Conciencia. Sí, de Canal Sur. Sí, que se emitió, pues en octubre se emitió el programa. Que está también, lo digo para la gente que nos esté escuchando o viendo en el canal de YouTube, está en el Facebook del departamento, también lo han puesto y está completo, vamos, lo podéis... Sí, porque además está colgado el programa en YouTube. Está colgado. Perfecto. Entonces, pues bueno, y bueno, siempre abierto a cualquier forma de comunicación de la sociedad. Y claro, de momento, en avance de resultados, pues tenemos poco, porque prácticamente acabamos de excavar. Claro, sí, que son Estamos dos campañas. poniendo orden en los materiales, poniendo orden un poco en la estratigrafía. Hemos realizado también algunos sondeos sedimentarios mecanizados, que habrá también que empezar este año que entra a ir trabajando sobre ellos y obteniendo resultados, y poco a poco pues iremos sacando noticias. Y la idea también pues es continuar, tal vez este año que entra, no, el siguiente, realizar alguna o varias campañas más. Eso te iba a decir, ¿cabe la posibilidad de que Solenas Zambrino tenga su propio proyecto general de investigación o siempre va a estar vinculado al proyecto general de investigación de ORCE? No, cabe la posibilidad de que tenga su propio proyecto de investigación. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Entonces, una vez que terminemos porque ahora mismo este segundo proyecto que estamos comenzando ahora, pues es probable que lo que hagamos sea un poco separar proyectos, pero separarlo más que nada administrativamente. Eso es lo que te iba a decir, porque evidentemente porque la idea es la que he explicado y muy bien, la idea es incluso trabajar, mi idea es trabajar de manera con conjunta. unos equipos que trabajen en la cuenca, que se dediquen también a estos temas de evolución humana, ¿no? Y además que tú lo sabes también igual que yo, o sea que la propia normativa permite que existan en un yacimiento diversos proyectos generales de investigación. Yo creo que esto es lo importante. Aquí no es la dependencia de uno y de otro, o no es la diferencia, sino yo creo que es ampliar una capacidad pues de financiación, de investigación, de líneas de trabajo, que lo único que va a hacer es aportar una mayor información y por lo tanto un conocimiento acerca de los yacimientos. Y yo creo que es una de las oportunidades que los resultados, dice, ya no irán dando, pero que yo creo que ahora mismo con los pocos resultados que tengáis, es que son resultados que aportan una información brutal sobre un yacimiento muy potente, que además está contextualizado en un territorio que es súper potente, o sea que encima nos está dando una información de primera mano y muy, muy determinante. Yo creo que es fundamental que tenga un proyecto general de investigación propio y que a su vez pues puedas excavar la cueva ahora. Porque ahora la pregunta es, ¿dónde entra la cueva ahora en todo esto? Pues eso entra en ese macroproyecto que debería venir después. Ahí es donde entraría en juego. Pero Cueva ahora, las condiciones que tiene ahora mismo, pues bueno, son un poco lamentables. Bueno, no lamentables, sino más bien peligrosas. Vale. Porque hay un corte muy profundo, bastantes metros, y corre peligro de inestabilidad. En fin, el acceso a la cavidad también se realiza por un puentecillo colgante muy inestable, que han puesto los lugareños, y necesitaría condicionar todo aquello antes de poder trabajar, de indicar cualquier trabajo, y eso necesitaría una inversión económica importante, ¿no? Nada más que para empezar, ¿no? Y además, claro, ahí hay que plantearse, en un yacimiento de esa categoría, de ese calibre, con una secuencia tan larga, pues habría que plantearse un proyecto grande, grande. No, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo
lo estáis haciendo bien, es decir, estáis poco a poco, llevamos 2 campañas en San Zamorino, se prevé una ampliación y continuar con los estudios, los resultados, como yo digo, seguro que dan resultados súper espectaculares, y sobre todo el gran macro territorio que es el proyecto general de ORCE. Claro, la idea es esa, es acabar terminando insertando un poco todo, ¿no? Sí. No podemos dejar de lado pues, estos sitios que conocemos dentro de la cuenca, porque todos probablemente están interconectados de una forma o de otra. Sí, seguro. Entonces necesitamos conocerlo todo. Hay que ir exactamente poco a poco, porque no podemos abarcar todo de golpe. Y necesitáis también estudiar los materiales, es decir, como ya lo hablábamos con Juanma, un proyecto general de investigación tiene sus etapas de intervención en campo y tiene sus etapas de estudio en laboratorio, y de analítica y de análisis, de pensar y de calentarte un poco la cabeza en interpretar la materialidad arqueológica, que en eso estamos, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. Ahí está, hay que trabajar muchísimo el material, porque bueno, esos pequeños sondeos dan muchísima información, entonces necesitamos, pues, como bien sabéis, a veces un parón de campo para pegar el tirón de laboratorio y sobre todo también el tirón de interpretación, ¿no? De ese análisis. Hay que pensarlo. Esto es fundamental. No podemos simplemente acumular material en los museos, porque no sirve para nada. No sirve para nada, claro. Evidentemente, si no somos capaces de poder analizar y tomar las muestras y analizarlas y sintetizar y por lo tanto interpretar adecuadamente los materiales y los resultados que nos da la analítica, pues lo que tú dices, para transportar material al museo, para eso, una de las cosas que yo, por ejemplo, ahora en Málaga muchas veces me surge siempre las dudas de, oye, ¿es necesario excavar ese yacimiento si realmente luego qué vamos a hacer con él, ¿no? Y el pensar, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Vamos a excavarlo para qué? ¿Para volver a enterrarlo con geotextil y tierra y esos materiales llevarlo al museo? ¿Para qué? O sea, quizá a lo mejor la idea, pues no es necesario en ese sentido excavar esa zona. A diferencia, por ejemplo, con respecto a Zona del Zamorino, que a lo mejor es necesario, pues, eso, llevamos 2 campañas de excavación, ahora necesitamos a lo mejor un año de sintetizar toda esa información, analizarla y demás, y luego proceder a seguir excavando más adelante. Si es que esa es la dinámica. Sí. Al final, cada contexto, cada yacimiento te va dando unas pautas, y hay que amoldarse un poco a ellas, ¿vale? Verdad que tenemos también la parte administrativa, tenemos nuestra parte laboral que estamos ejerciendo, claro, porque personal, pero tenemos que adecuarnos en ese sentido a la viabilidad, pues bueno, del propio yacimiento, de los recursos que haya económicos y humanos, a lo que haya también en el museo complementario, entonces integrando pues, toda esa información y creando ese gran corpus, ¿no? que es la búsqueda final, ¿no? De información, del conocimiento que nos va a ofrecer para la sociedad, al fin y al cabo, ¿no? Sí, pues José, Pepe, amigo, la verdad que ha sido un placer y ha sido... Pues yo tenía muchas ganas de hablar contigo y conocer el yacimiento, porque es verdad que joder, pues siempre es como Cobaroa, ¿no? Pues esos yacimientos que se quedan ahí en el tiempo y dices, joder, y son los clásicos. Y ahora, pues, bueno, pues vuelven a estar activos, vuelven a dar información, vuelven a estar dentro de un proyecto potente y sobre todo porque configuran, al fin y al cabo, uno de los yacimientos con una materialidad muy, muy, muy determinante. Y sobre todo, pues, joder, de la mano de amigos como Juanma o como tú, que sois grandísimos profesionales, grandísimos investigadores, sois docentes de la Universidad de Granada, joder, y que encima se está estudiando por la Universidad de Granada. Es un poco lo que le decía Juanma, y creo que, y a todo el mundo lo digo, o sea, que aquí en Andalucía tenemos potencia, tenemos docentes de primer nivel, tenemos proyectos de primer nivel, y oye, evidentemente tenemos que formar parte de ámbitos internacionales y tenemos que relacionarnos con ese ámbito internacional porque es fundamental, pero siempre bajo la dirección, yo creo que de las universidades andaluzas, puesto que son de primer nivel, son de nivel top, vamos, y evidentemente la Zona del Zamorino forma parte de ese nivel top. Así que agradecerte, Pepe,
Tu presencia hoy en el podcast Bajo la Arena del Tiempo ha sido un honor y un placer y darte las gracias. Bueno, Iván, muchísimas gracias a ti por invitarme, porque siempre dar a conocer nuestro trabajo, como bien sabéis, es fundamental. Darle las gracias también a los oyentes y sobre todo invitaros a realizar una visita a Barcelona del Tamborino, la cuenca de Guadix en sí, para conocer toda su dinámica geomorfológica, y la verdad es que cuando haces la visita en vivo conoces toda esa dinámica de funcionamiento de la cuenca y empiezas a visualizar un poco cómo se desenvolverían estos grupos humanos allí, pues se queda uno con la boca abierta. Claro, entender. Que os invito a todos a hacer una visita. Yo encantado, en cualquier momento, hombre, si es durante una campaña siempre va a ser mejor, porque vaya a ver en vivo y en directo cómo realizamos los trabajos. Qué bueno, pero aunque no sea así, podemos ir en cualquier momento a realizarla. Yo encantado de hacerlo, ¿no? Pues muchísimas gracias por todo, y cuando necesitéis, aquí estamos siempre. Apuntado queda. Muchísimas gracias, Pepe. Un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros, y recordaros que seguimos trabajando en las distintas redes sociales, @Bajo Arena del Tiempo en Facebook, Instagram e X, @Bajo las Arenas del Tiempo en YouTube, @Bajo las Arenas del Tiempo en la plataforma de podcast iVoox, y nuestro correo electrónico, como siempre os lo decimos. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier idea que tengáis, hacérnosla llegar, por favor, en bajolaarenadeltiempo@gmail.com. Soy Iván Sánchez y esto es Bajo las Arenas del Tiempo.